Y pasamos ya al último apartado del ejercicio de análisis de balances, típico de la BAU, que es analizar la evolución de solvencia y estructura en 2 años. Aquí no nos piden más que comentar un poco qué ha pasado, si ha aumentado, disminuido, un análisis pues bastante simple. Vamos a empezar entonces por el de garantía y autonomía, que es el apartado B que tengo aquí, y después pasaré a la. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con la garantía y la autonomía? Pues lo comento aquí escribiendo. Primero pongo apartado C. Bien, ¿qué ha pasado con la garantía? Por la garantía vemos que el año anterior era de un 280% y ha pasado al 191%. No hay peligro de quiebra, porque recordamos que esto de media distancia de quiebra, de si teníamos activo suficiente para respaldar al pasivo, pero sí que hay una disminución bastante importante, casi de de 280 a 190, vemos que son pues casi 90 puntos, ¿no? Entonces comentamos el ratio de garantía ha disminuido desde el 280% al 100, bueno, podemos redondearlo, desde el 281% al 192%, lo que supone una reducción importante, pero la empresa, continúa aquí abajo escribiendo, continúa alejada de la quiebra técnica. La quiebra técnica se produciría si ya no tengo activo suficiente para respaldar el pasivo. Bien, y ahora pasamos al de autonomía o calidad de la financiación. Vemos que el año T-1 era 180% y ahora es el 91%. Comentamos de nuevo, el ratio de autonomía ha disminuido desde el 180% al 92%, redondeando, lo que supone, pues de nuevo es una reducción importante, supone también una importante reducción. ¿Qué significa esta reducción? Pues significa que cada vez el patrimonio neto, como vemos aquí teníamos que el patrimonio neto en este caso era casi el doble del pasivo, en cambio el año siguiente ya es menos que el pasivo, o sea, la estructura financiera se compone, ya es más de terceros, de terceras personas que tenemos que devolver que propia, ¿no? Lo que supone una importante reducción. Punto. La empresa ya, vamos a ponerlo mejor escrito, la estructura financiera de la empresa ya tiene un peso mayor de los acreedores, mientras que en el año anterior el patrimonio, los fondos propios, queda mejor redactado, los fondos propios casi duplicaban al exigible. Vamos a ver. ¿Qué estoy comentando aquí? Lo que estamos viendo. Vemos la relación entre patrimonio neto y pasivo. Esto es la estructura financiera. Lo que tengo aquí, esta columna. Con la estructura financiera es con lo que se adquiere la estructura económica, que es con lo que la empresa produce. Pero la clave de esta estructura financiera es decir, cómo se ha financiado, qué parte es patrimonio neto, fondos propios de la empresa, y qué parte es exigible, que vamos a tener que devolver a terceras personas que no lo han prestado, sea tanto deudas a largo plazo, el no corriente, como deudas corrientes. Entonces lo que observamos es que hemos pasado del año anterior, T-1, a que teníamos un gran peso de los fondos propios, 52.000 frente a 29.000, redondeando, y de repente en solo un año un gran deterioro. Los fondos propios han caído y en cambio ha aumentado mucho el exigible. Esto es explicado, tenemos aquí el resultado negativo. Cuando hay una pérdida, un resultado negativo, esto disminuye los fondos propios. Si una empresa pierde dinero cada año, la empresa acaba desapareciendo. Y vemos que ha aumentado muchísimo lo que es la deuda en proporción. Lo vemos aquí, pues hemos pasado el pasivo, como tenemos 27.000 y 22.000, fijémonos en el pasivo corriente. Aquí eran 2.500. Muy reducido, y de repente hemos pasado a 22.000 deudas a corto plazo y acreedores comerciales. Entonces, a nivel de calidad de financiación o autonomía financiera, la empresa tiene un margen mucho menor porque ya la mayor parte de la empresa ya es de los acreedores.
Bien, y ahora vamos a pasar a comentar lo que es los ratios que teníamos de antes, que era el ratio de tesorería y el ratio de liquidez. Para ponerlo aquí todo, hago la operación de antes. Copio, corto todo esto. Es un poco aparatoso, pero de esta forma se ve mejor los ejercicios en los móviles, y como la mayor parte de los alumnos van a entrar desde el móvil, pues no me importa no me importa hacer un poco. Aquí esto me ha quedado un poco para este lado. Vamos a ver si lo puedo pegar aquí. Queda un poco fuera de pantalla. Vale. Entonces, vamos a eliminar esta columna. Eliminar hacia la izquierda. Vale, así me entra aquí todo. Bueno, entonces hemos comentado lo que era el ratio de autonomía, el de estructura financiera. Voy a comentar el de tesorería y el de liquidez. ¿Qué ha pasado con la tesorería? Pues con la tesorería lo que ha pasado es que teníamos un 220% a un 77%. Es decir, también el ratio ha empeorado. Antes teníamos en realizable más tesorería, pues por cada euro que debíamos 2 euros, y ahora pasamos a tener menos de 1 euro. Entonces lo comentamos. El ratio de tesorería ha pasado del 220% al 77%, bueno, vamos a poner como antes 77% redondeando los decimales en análisis, 77%, lo que supone 220-67, pues es una reducción muy grande, una reducción muy elevada. Bien, ¿qué sucede? Pues aún no obstante, tampoco, aunque es una reducción muy elevada, pues 77% tampoco se considera, digamos, que la empresa esté cerca de suspensión de pagos. Habrá que ver, como siempre, la calidad de esto, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, si vamos aquí, esto hemos comentado en todo un ejercicio con detalle, el ejercicio anterior de los análisis financieros, ¿no? No es lo mismo esta deuda a corto plazo, que tenemos aquí 10.000 euros, no es lo mismo tener que pagarla mañana y que los deudores comerciales que nos deben dinero nos lo paguen dentro de 300 días, que al revés, que esta cobrarla mañana y esta cobrarla dentro de 300 días. Entonces es muy importante lo que llamamos el ritmo de cobros y de pagos de cada partida concreta. Bien, entonces el ratio se ha pasado esto, que supone reducción elevada. Y ahora comentamos el ratio de, nos queda el de liquidez. El ratio de liquidez ha disminuido. Hay que procurar no repetir más palabras. Si pongo aquí ha pasado, vamos a poner aquí, se me comió la pasado, ha disminuido, ir variando un poco lo que es el vocabulario dentro de la medida de lo posible, ¿no? Ha disminuido de 272% a 86%. Es una reducción también importante, lo que supone una reducción importante. El fondo de maniobra pasa a ser negativo, lo que podría implicar riesgo de suspensión de pagos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Lo hemos comentado antes. Este ratio de liquidez compara activo corriente y pasivo corriente. El fondo de maniobra es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, si es mayor el peso del activo corriente que el pasivo corriente, el fondo de maniobra será positivo. Y si es mayor el peso del activo corriente respecto al pasivo corriente, el cociente, como tenemos aquí, 6.800, 2.500, será mayor que 1. En este caso era casi el triple. En cambio, cuando sucede al revés, como el año T, es menor que 1. Entonces implica un fondo de maniobra negativo e implica, hemos pasado de maniobra positiva a no negativa, peligro de suspensión de pagos. ¿Por qué decimos riesgo? Por lo que comentamos siempre. Habría que ver exactamente el ritmo de cobros y de pagos. Ejemplo de antes. Viene el acreedor comercial, me pide 12.000 euros. Y justamente yo tengo 3.000 en caja y bancos, no puedo pagarle. Pero justamente ha venido el deudor comercial esa semana y me ha pagado los 14.000. Entonces sí que podría pagarle. Entonces va a depender que incurra en suspensión de pagos el ritmo exacto de cuándo cobre los deudores, cuándo estas existencias las transforme, pues depende de qué tipo de existencia sea. Si son materias primas, tengo que transformarla en productos terminados, venderlas, se transforma en clientes, cobrar a los clientes, se transforma en disponible. Entonces va a depender un poco cuando se transformen esas existencias en líquido. Entonces la conclusión es que la empresa ha empeorado
prácticamente todos los ratios. Ha pasado, pero además un empeoramiento muy drástico. No es normal pasar de ratios del 272% al 86% en un año. Con esto ya terminamos un poco lo que es el ejercicio, el análisis, que es más que suficiente ya para lo que es la EBAU.